excitables. ¿Sí? Y se va a generar cuando se propague una señal eléctrica a lo largo pues, de toda su membrana. Eso pues, va a ser causado pues, por un cambio brusco en el voltaje de la célula a través de la membrana y pues que esto lleva a su propagación. ¿Sí? En la mayoría de los casos puede ser dependiente de una estimulación externa, como digamos un estímulo eléctrico o químico, y va a provocar pues, un cambio en el potencial de la membrana de la célula excitable. Entonces, para tenerlo un poquito en cuenta, las células excitables, las que ustedes van a ver por ahora, son neuronas, músculo estriado esquelético y cardiomiocitos. ¿Sí? Y si les dice excitables, ¿por qué? Pues porque son capaces de generar y conducir potenciales de acción. Mientras que las células no excitables, pues su nombre lo dice, no pueden ni generar ni transmitir potenciales de acción por su membrana. ¿Cómo lo son? Pues digamos células del epitelio, células de tejido conectivo y las células del hígado. ¿Listo? Eso como primer punto. ¿De qué va a depender un potencial de acción? Pues va a depender primero de las propiedades de apertura y cierre de las compuertas y de la permeabilidad de los diferentes canales iónicos. El viernes espero que Mariana les haya mencionado el canal de sodio, de potasio, principalmente los poros, también las concentraciones intra y extracelulares de los iones, sí tener en cuenta cuáles están más concentrados al interior de la célula, cuáles están más concentrados al exterior de la célula y cómo eso afecta su potencial. Y finalmente, la célula y sus propiedades de membrana como la capacitancia, la resistencia y la geometría de la célula, es decir, pues su forma, la capacidad que tenga la célula de albergar esa energía electroquímica y pues la capacidad también de su membrana como para adaptarse y poder propagar ese potencial. Listo. Esta es la gráfica clásica de un potencial de acción para que lo tengan en cuenta, para que, imagino que tienen la clase mañana si no estoy mal, entonces tengan muy en cuenta la gráfica. Sí, eso sí es sí o sí aprendérselo y saber qué pasa en cada fase del potencial. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el potencial de reposo. Así que normalmente un promedio entre las células va a ser de menos 70 milivoltios. ¿Sí? Esa es la parte como inicial. Entonces arrancamos desde el potencial de reposo y después va a haber una despolarización inicial. En la gráfica también se le puede llamar hipopolarización. ¿Sí? Esa hipopolarización o despolarización inicial se va a dar por ciertos cambios en el voltaje dentro de la célula. ¿Cómo por qué? Digamos, ciertos canales de sodio un poco abiertos, entonces entren a la célula y haga que aumente su carga y llegue, normalmente en las gráficas lo van a ver que llega al umbral que es menos 55 milivoltios. ¿Sí? ¿Qué significa que llega al umbral? Una vez que la célula con su potencial de acción llegue al umbral, arranca un punto que se le dice todo o nada. ¿Sí? O sea, una vez que la célula pasa ese umbral, ella sí o sí tiene que disparar ese potencial de acción y continuarlo. ¿Sí? No se puede retroceder ni quedarse, digamos, aquí a medias, no, sino que debe hacerlo completamente. Listo. ¿Cómo pasó ese umbral? Si vemos que la gráfica sube hacia una carga positiva, tengamos en cuenta que la célula es negativa, su interior, va a ocurrir un fenómeno de despolarización, ¿sí? Que es lo que les decía, del todo a nada. Entonces lo que va a pasar ahí va a ser una apertura masiva de los canales de sodio. ¿Sí? Entonces los canales de sodio se van a abrir masivamente y va a entrar muchísimo sodio a la célula. ¿Sí? Esa entrada de sodio, sabiendo que el sodio tiene qué tipo de carga, positiva o negativa. Positiva, al entrar a la célula va a ser despolarización y la lleva a un voltaje diferente. ¿Sí? Que normalmente al pico al que la lleva es de 30 milivoltios. ¿Sí? Ese es el punto medio. Ya después vemos la repolarización, entonces en este punto los canales de sodio se van a inactivar y los canales de potasio se van a activar. ¿Sí? El potasio, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces el potasio va a salir ¿sí? de forma masiva y pues como tiene su carga positiva y adentro la célula tiene su carga negativa, él va saliendo y va bajando el voltaje que ya tiene dentro, ¿sí? Que es lo que se ve en la gráfica. Y finalmente vamos a ver una hiperpolarización. ¿A qué se refiere? Si ustedes ven acá el potencial de reposo está en menos 70, ¿sí? Pero después de que arranca el potencial y termina, hay una leve como bajada en la gráfica, mucho más baja que el potencial de reposo. ¿Sí? ¿Eso por qué ocurre? Pues porque los canales de potasio tardan un poco de tiempo
en volverse a cerrar completamente, entonces entra un poquito de potasio de más, ¿sí? Y después vemos que finalmente vuelve a quedar en el potencial de reposo, ¿sí? Entonces pregunta, ¿qué canal o qué mecanismo creen que es el que ayuda a que la célula vuelva a quedar en su potencial de reposo? De los que vieron el viernes en el transporte. Bomba sodio potasio. Bomba sodio potasio. ¿Sí? Mariana les dio la mnemotecnia de Nokia. Nokia. Sí. Listo, tenganla muy en cuenta. Esa bomba de sodio potasio, como dijo él, nos va a ayudar a que vuelva el potencial de membrana de reposo a número original. Listo. Eso es como a nivel general el potencial de acción. Listo, ahí está explicado. Pues ya como textualmente. Despolarización e ingreso de sodio a la célula. El umbral es el punto mínimo de excitabilidad para que alcance un potencial de acción. Y además está el pico, en el que ocurre la inactivación de los canales de sodio y se abren los canales de potasio. En la repolarización salen potasio y los canales de sodio van a pasar de estar inactivos a cerrados, que eso ya se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces yo les venía hablando de dos tipos de canales, ¿sí? Que son los de sodio y los de potasio. Los de sodio van a tener 3 estados, mientras que los de potasio van a ser más simples y van a tener 2 estados. Los canales de potasio van a alternar entre cerrado o abierto, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de complique con este tipo de canal. Mientras que en el tipo de canal de sodio van a haber 3 estados, que va a ser cerrado, abierto e inactivo. Listo. Entonces, cuando arrancamos aquí en la gráfica, en este punto, ahí los canales de sodio van a estar cerrados, ¿sí? Pero van a estar activos. Es decir, que si llega a haber un cambio de voltaje, como se ve acá, esos canales de sodio se pueden abrir. Listo, entonces pasan al estado abierto y queda activo. Listo, comienza a entrar sodio masivamente a la célula y una vez que llega al pico, va a pasar al otro estado que es inactivación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el abierto y el inactivo? Entre el cerrado y el inactivo. El cerrado tiene la capacidad de que si hay un cambio de voltaje, él se puede abrir, ¿sí? Y quedar en su forma activa. Mientras que en el inactivo, que les decía que ocurría en el punto del pico, él queda en esa forma, queda esta molécula que ahorita se las explico, aquí tapando el canal, y por más voltaje que le llegue a la célula, ese canal de sodio no va a volver a permitir que siga entrando más sodio, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia principal. El cerrado, si le llega voltaje, se abre, mientras que el inactivo no se va a abrir por más voltaje que vos le metas a la célula, ¿sí? Y ahí está una gráfica, traté de subir la calidad para que la tengan, de el nombre completo de los canales como en su estado. Entonces aquí el de sodio está cerrado pero activo, es decir que pues puede recibir un potencial. Aquí el canal de sodio se abre, en el pico los canales de sodio se cierran y quedan inactivos, ¿sí? Entonces si llega más potencial no es posible que se abran, y al mismo tiempo los canales de potasio se van abriendo para que salgan. Canales de potasio después se van a cerrar, hay un poquito de entrada de más de potasio, y los canales de sodio van a quedar nuevamente cerrados pero activos. Entonces si vuelve a llegar un potencial, pues puede volverse a disparar. ¿Listo? Dime. Los canales de cloro, cuando utilizan, ¿qué diferencia hacen también en esto de hiperpolarización y despolarización? Pues la verdad, en este tipo de potencial de acción es como aportan una mínima carga, ¿sí? O sea, los principales que vemos en este mecanismo es de sodio y potasio. O sea, también hay intercambio de cloruro, de calcio, pero pues el aporte como eléctrico es mínimo. Y yo veía como un taller en el que se moviera el cloro, o sea, como donde sucedía algo de cloro. ¿Dónde sucedía qué, perdón? Espera. Que había unas preguntas que te decía como que se requiere para que el sodio cambiara su permeabilidad y o sea, la respuesta era como apertura de canales de cloro. ¿Tienes de pronto la foto ahí? De como ese taller o esa pregunta. O si me la puedes escribir como por el grupo, ahorita la reviso y les comento.
Y acá está una imagen del canal de sodio, ¿sí? Pero pues haciéndole como un zoom. Entonces ya ustedes saben lo del módulo pasado, acá estas proteínas que pues al fin y al cabo del canal están plegadas. Y vamos a ver que él va a tener 3 subunidades, que es beta 1, alfa y beta 2. ¿Listo? Es haciéndole suma a esta imagen. Listo, entonces él tiene 3 subunidades. En la subunidad alfa, que es la de la mitad, van a encontrar 4 dominios, ¿sí? Que van del 1 al 4. Van del 1 al 4. ¿Sí? Y pues cada uno de esos dominios, como ustedes ven, pues tiene como un motivo estructural. ¿A qué se refiere? Pues que van como unas unidades más pequeñas, enumeradas del 1 al 6. Entonces lo ven en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Listo. Especificaciones como de ese canal, pues van a ver que en los segmentos 4 los ven de color amarillo, porque ellos van a ser los sensores de voltaje. Entonces esas partes pequeñas van a ser las que sensen ese cambio en la carga de la célula y pues por lo tanto cambien el estadio del canal, ya sea cerrado, abierto o inactivo. ¿Listo? ¿Qué más? Y lo que les quería mostrar. Les mostraba acá lo de los estadios, esta molécula chiquita, ¿cierto? Que está aquí en el abierto, el cerrado, y que cuando está inactivo esa molécula se pone ahí, y pues les decía que si llega más carga a la célula o algo, por nada se va a activar otra vez el canal, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación. Entre estos dominios, el 3 y el 4, va a haber una partícula que se llama la partícula de inactivación, que es la que se veía como abierta acá en el canal, ¿sí? Esa partícula de inactivación entonces se va a poner aquí en el canal y taparlo cuando ese canal lo necesitemos inactivar. Por eso pues se le llama partícula de inactivación. Y pues ella tiene esa capacidad de permanecer ahí y evitar de que el canal vuelva a abrirse cuando no debía hacerlo. Listo, ahí está un dibujo. Igual cuando vean el tema pues lo revisan, si Fabiano y Guillermo se los muestran de esa forma para que lo tengan. ¿Sí? El canal de potasio, entonces pues alternando entre cerrado o abierto. Aquí también el canal de sodio, cuando está en reposo, despolarización, repolarización y la hiperpolarización, como el cambio que hay entre cada una de esas fases. Listo. Esto pues se los voy a mencionar de forma breve porque últimamente los profes casi no lo están mencionando. El periodo refractario, ¿sí? Van a haber 2 tipos, que es muy sencillo, el absoluto y el relativo. Entonces, esta gráfica es del potencial de acción, ¿sí? El común que vimos ahora. Listo. El periodo refractario absoluto, ¿a qué se va a referir? A lo que les mencionaba de los canales de sodio, ¿sí? En ese periodo, pues no es posible de que haya una segunda respuesta, independientemente pues de la intensidad o la duración del estímulo, ¿sí? Mientras que en el relativo, como ya en este punto está la transición de los canales de sodio entre estar inactivos y estar cerrados nuevamente, si llega un estímulo más fuerte que el original, puede volverse a abrir esos canales de sodio y disparar un nuevo potencial de acción. ¿Sí está claro eso que les acabo de decir? Listo. O sea, en el puntico negro que está señalado podría salir otro pico. No, o sea, no sería un pico, sino como digamos la ubicación como tentativa en la que los canales de sodio pasan de estar inactivos, que es lo que estaba acá y pues que por eso se le llama absoluto, porque es imposible de que vuelva a salir otro potencial de acción, y el estado entrecerrado, sí, pero pues que quede activo, ¿sí? O sea, la partícula ya sale y si llega un estímulo más fuerte, pues puede que vuelva y se dispare otro potencial. Y pues eso básicamente lo entienden es con lo que les mencioné, es esto de los canales, ¿sí? Con esta gráfica, para que la tengan en cuenta. Listo. Y acá pues solamente es como ejemplificar y es del libro, como la necesidad del umbral, ¿sí? Digamos, este va a ser una acción, ¿sí? O sea, una prolongación de la membrana de la célula. Se dispara un potencial de acción por la parte de allá. Y vemos que acá está en su potencial de reposo y el estímulo hace que el voltaje baje en la célula. Entonces, si ustedes ven a lo largo de la gráfica,
como esa membrana no alcanzó el umbral mínimo para dispararle el impulso, pues esa energía se va perdiendo, ¿sí? Mientras que en la de abajo, si se le pone un estímulo eléctrico que lo lleve al umbral, ven que ese estímulo se replica y vuelve a repetirse, ¿sí? Por lo mismo que le digo de que alcanzó el umbral, ¿sí? Entonces al alcanzar el umbral se dispara el potencial de acción del todo o nada, como les decía, y se vuelve a repetir dependiente pues obviamente del estímulo que lo origine. Listo. ¿Alguna pregunta con potencial de acción, devolverme en algún puntico? ¿No? Listo. Listo. Y vamos a arrancar con el último tema, que es señalización celular. Este tema, ¿qué día lo van a ver? ¿El jueves o el viernes? Este tema. Listo. Entonces, pues, me comentan, es un tema un poquito extenso, es de los temas que más preguntan en el parcial, ¿sí? Entonces, pues, para que le pongan cuidado, si quieren tomar foto de la diapositiva para que lo tengan en cuenta y todo. Listo. Entonces, señalización celular, pues, va a tener su importancia, obviamente, ya que pues es un proceso de comunicación entre las células para enviar diferentes señales, que pueden ser de supervivencia, para crecimiento y que induzcan división, pues, ya sea por mitosis o meiosis, diferenciación celular para otros tipos celulares y, en el caso de ser necesario, inducir apoptosis, ¿sí? O sea que la célula pues muere. Aquí hay unos conceptos fundamentales en señalización celular que van a ser ligando, receptor, célula diana, transducción de señales, vía de señalización, cascada de señalización, segundos mensajeros y feedback o retroalimentación. Entonces vamos a ver como uno por uno suave. Listo, entonces el ligando lo podemos considerar como una molécula señalizadora, ¿sí? Es decir, es una molécula que se va a unir a un receptor en la superficie de las células diana, y pues esos ligandos pueden variar dependiendo pues de su composición, pueden ser proteínas, hormonas, neurotransmisores, citoquinas o otro tipo de moléculas, pues que una vez se una a la célula a su receptor induzca una respuesta, ¿sí? Entonces pues la forma sencilla es esta, digamos que esta bolita sea un ligando y acá en la célula está el receptor, ¿sí? Entonces ese ligando pues puede variar su composición y al unirse al receptor va a activar una respuesta. Listo, el receptor, pues esa proteína que les acabo de dibujar, él puede variar, hay muchísimos tipos, están en la membrana de la célula normalmente, o también los podemos encontrar en el núcleo, ¿sí? La célula diana, ¿sí? Cuando escuchen ese término, célula diana básicamente va a ser la célula la que recibe la señal. Entonces, si yo digamos digo que un eritrocito es el que recibe la señal, entonces el eritrocito es la célula diana, ¿sí? Es como un nombre como más elegante de decirlo. Listo, transducción de señales, pues va a ser básicamente el proceso mediante el cual una señal extracelular, como puede ser un ligando, se convierta en una respuesta intracelular. ¿Qué es eso? O sea, se une el ligando aquí a su receptor y acá dentro de la célula, digamos que esta es la membrana, se induzca
una señal, ¿sí? Entonces digamos que este ligando se une a la célula y la señal sea de crecimiento, ¿sí? Entonces se une a su receptor y adentro de la célula se van activando mecanismos pues, para que ella crezca. ¿Listo? Vía de señalización pues van a ser lo que vamos a ver hoy, que son la serie de eventos químicos y moleculares que van a ocurrir en esa célula diana en respuesta a la unión del ligando y el receptor, ¿sí? Van a incluir múltiples proteínas, modificaciones químicas que vamos a ver y pues cambios en la expresión de los genes si es necesario. Listo, cascada de señalización, pues muchas veces vamos a ver que esas vías de señalización que les menciono no van a ser como un solo evento y que se une este ligando acá e induzca una respuesta pequeña, sino que va a inducir también una serie de reacciones en cadena. Es decir, que digamos llega este ligando aquí, se une a su receptor, manda una señal, se lo envía a otra molécula, esta molécula se lo va a enviar a otra molécula, ¿sí? Y así pues como que se va ampliando como esa señal que se quiere dar en la célula, ¿sí? Eso pues sirve para ampliar la señal original y pues permite como una respuesta celular más fuerte, ¿sí? Porque pues si nos quedamos con una respuesta celular débil pues no se va a cumplir como el objetivo. También vemos los segundos mensajeros, ¿sí? Los vamos a ver que son en algunas vías de señalización. Vamos a ver que estos ligandos que les menciono no pueden atravesar la membrana, ¿sí? Por, digamos, su composición, digamos que sea hidrofóbico, entonces pues no pueda atravesar fácilmente aquí la membrana, entonces la célula lo que va a utilizar es segundos mensajeros, es decir, pues que se va a acompañar de ciertas estructuras que actúen pues como los que le pasan el chisme a la célula por dentro, ¿sí? Y pues le digan qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Aquí están los ejemplos del tema, el AMP cíclico, IP3, el calcio, diacilglicerol, etc. Y finalmente el feedback, que va a ser la respuesta que envía el receptor al emisor, ¿sí? El feedback también es conocido como retroalimentación, ¿sí? Y que pues puede ser positivo o negativo, pero pues ya lo vamos a ver. Listo, entonces esos tipos de comunicación celular y lo que les acabo de explicar, hay varios tipos, ¿sí? Principalmente 6. El primero va a ser yuxtacrino o de contacto dependiente. El mismo nombre se lo dice. Entonces, primero, ese tipo de comunicación celular va a ser entre dos células vecinas que estén muy cerca, ¿sí? Y que puedan interactuar por medio de sus membranas con ligando y receptores. Entonces, si ustedes ven en el dibujo, aquí está esta célula diana con su receptor y la célula que le lleva el ligando, ¿sí? Porque están muy unidas. Ese es el primero. El paracrino, pues ustedes saben que esa palabra puede significar como cerca o pues digamos no tan lejos, va a ocurrir entre células vecinas, ¿sí? Las células como tal no se van a tocar entre ellas, ¿sí? Pero pues tampoco están muy lejos, ¿sí? Entonces acá vemos la célula que tiene los ligandos y ella los libera y se comunica con las vecinas, ¿sí? Para pues mandarle la señal a su receptor. También vemos el endocrino, que básicamente endocrino que es que el ligando viaje a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces esa es la condición, para que sea endocrino tiene que pasar por torrente sanguíneo para que llegue pues a sus células dianas. Y finalmente entonces tenemos autocrino, ¿sí? Que básicamente ¿qué es? Es una célula que ella misma se da la señal para inducir el proceso. Entonces ustedes lo pueden tomar como digamos, yo soy la célula, este bracito dice que necesito crecer, entonces toca el otro brazo, se da ella misma la señal y induce el proceso. A diferencia del intracrino, ¿sí? Que los nombres van a dar la diferencia. El autocrino, el ligando tiene que salir de la célula y se pega a su mismo receptor. Mientras que el intracrino, ella dentro de ella misma, pues va a liberar el ligando y el receptor también está dentro. Entonces no hay necesidad de que lo libere al espacio y vuelva a unirse a su receptor, ¿sí? Es un mecanismo como meramente interno. Y finalmente, sinapsis, ¿sí? ¿Que alguien sabe entre quiénes ocurre la sinapsis? Entre neuronas. Ese va a ser como su mecanismo por excelencia. Listo. ¿Claro con los tipos de comunicación? ¿Sí? Listo. Aquí están los componentes de la señalización celular,
Sí, entonces vamos a ver. El ligando, el receptor que en este caso está en la membrana, atraviesa el receptor, pues esta membrana como lo ven acá, y se induce pues toda la vía de señalización. En este caso, esos dibujitos que ven en figuras van a ser moléculas intracelulares que pues transmiten la señal desde el receptor hasta la proteína efectora. Así que la proteína efectora, como su nombre lo dice, es la que va a inducir como tal el efecto. Entonces vemos ahí que hay de diferentes tipos. Podemos encontrar proteínas que sean quinasas. ¿Recuerdan qué es una quinasa? Que fosforila y una fosfatasa. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Hay de muchos tipos. Y finalmente, cuando llega la señal a la proteína efectora, está la señal llegando a la molécula blanco, ¿sí? Que es como el final de la vía de señalización, ¿sí? Y que pues también es la responsable de ejecutar la respuesta celular, ¿sí? Entonces pueden ser para sintetizar enzimas de metabolismo, para regulación genética o para proteínas pues dentro de la célula. Y en algún caso pues puede inducir muerte celular. Esa es como la visión general. Esas fosforilaciones para activar e inactivar, ¿no? Dependiendo pues de qué molécula sea, induce activación o inactivación. Listo. Y el ligando, les decía pues que es una molécula que varía mucho. Si el primero es una molécula mensajera, él tiene una especificidad por ese receptor para iniciar el proceso de señalización, ¿sí? Y que él puede ser pues de origen endógeno, desde dentro, o exógeno, pues exterior, ¿sí? Entonces en su clasificación según su función van a haber de muchísimos tipos, pero pues ustedes quédense con el que les mencioné sus profesores, que pueden ser factores de crecimiento, citoquinas, mitógenos, es decir, que induzcan a mitosis, hormonas, neurotransmisores, etc. Según su estructura química, pues es lo que veíamos en el primer módulo: aminas, aminoácidos, gases, esteroides, eicosanoides, nucleótidos también, péptidos y proteínas. Y finalmente, de las más importantes es según su polaridad, que pueden ser hidrofílicos, es decir, que se une al receptor ligando al receptor de membrana, como el dibujo de acá, o los hidrofóbicos, que como no tienen esa capacidad de atravesar la membrana, tengan que unirse a un receptor dentro de la célula. Listo, ahí está como ejemplo de los tipos de ligando, las respuestas que pueden inducir. Y finalmente pues la otra parte, que son los receptores de membrana, ¿sí? Esos receptores de membrana se van a clasificar según el número de subunidades, ¿sí? Entonces vamos a tener monoméricos, diméricos y multiméricos. Los monoméricos, como lo van a ver en la gráfica y como su nombre lo dice, tienen solamente una unidad, ¿sí? Los diméricos van a ver pues que tienen dos subunidades, ¿sí? Y que ellos pueden variar entre ser homodímeros o heterodímeros. ¿Ustedes qué entienden por decirles yo un homodímero? ¿A qué se refiere eso? Que es igual a dos subunidades. ¿Y un heterodímero? Entonces pueden variar. Y finalmente el multimérico pues pueden ser tres o más subunidades según pues sea necesario. Pueden ser iguales o pueden ser distintas según pues se necesite. Y acá la clasificación por las características morfofuncionales, es decir, por su forma y por la función que tienen estos receptores. Entonces vamos a encontrar tres, ¿sí? Que son los importantes. Los ionotrópicos, que el nombre a que les suena, que son para iones, ¿sí? Listo, va a ser pues canales iónicos y un receptor que estén acoplados en una misma proteína. Entonces esa va a ser una respuesta rápida. ¿Por qué? Acá vemos el ligando se une a su receptor y se abre el canal, ¿sí? Pues digamos que sea para sodio, entonces se une su ligando al receptor y se abre el canal para sodio. Entonces es una respuesta pues rápida. Metabotrópicos, que es como el tema largo de este módulo, van a ser las proteínas G, los receptores acoplados a la proteína G. Básicamente un metabotrópico, ¿qué es? Pues va a ocurrir que el ligando se va a unir a su receptor, ¿sí? Se produce una serie de eventos dentro de la célula, como lo ven, que lo vamos a ver ahorita.
a través de proteína C, que son pues en total estas subunidades que ven dentro de la célula. Es una respuesta pues que cambia, ya que hay varios tipos de proteína G, y entonces pues se extiende a segundos mensajeros, induce una cascada de señalización, entonces es una vía como un poquito más demorada a diferencia de los ionotrópicos. Y finalmente los enzimáticos, que son los que ven acá, que pues esos receptores tienen actividad enzimática, como su nombre lo dice, y esa actividad va a ser dentro de la célula. Entonces acá ustedes ven que está ligando, una vez se une a su receptor, la enzima se une aquí y pues induce la respuesta, que en este caso en el módulo lo que vamos a ver va a ser el receptor de tirosinquinasa. Ahí están los dominios de los receptores, extracelular, intracelular y por dentro de la célula, entre la membrana, perdón. Listo. Polaridad de ligando y tipo receptor, pues lo que les mencionaba ahorita en la clasificación. Están los receptores en la membrana, que son los tres tipos que acabamos de ver, que son estos de acá, y los receptores intracelulares, ¿sí? Que pueden ser pues que se encuentren en el endosoma, se encuentren en el citoplasma, como en el espacio de la célula, o directamente en el núcleo. Listo, ahí están los segundos mensajeros que vamos a ver. Y esto que es pregunta de parcial normalmente, y es la temporalidad de las vías de señalización. Entonces yo les decía que hay que tener mucho cuidado mirando qué tipo de ligando es, qué tipo de receptor, la longitud de la vía de señalización, qué acción tiene la proteína efectora y pues dónde actúa ella misma. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan claro según el dibujo, una respuesta rápida o una vía de señalización rápida va a tener como condición normalmente es que ella no vaya a entrar al núcleo, ¿sí? Entonces vemos acá, el ligando se une a ese receptor, se induce la señal dentro de la célula, pero no entra al núcleo. Entonces digamos que va a alterar la función de algún tipo de proteína. Entonces se altera y pues va a ser un mecanismo más rápido que puede ocurrir pues en segundos o minutos. A diferencia pues que si la señal va para el núcleo, porque es un proceso más tedioso, porque entonces la señal tiene que llegar al núcleo, atravesar su estructura, inducir todo lo que ustedes han visto en genética, replicación, transcripción, traducción, etcétera, ¿sí? Para inducir la respuesta. Entonces es una respuesta mucho más tardía que se demora por la entrada al núcleo principalmente, a diferencia de las que no entran al núcleo. ¿Listo? En la transducción de esas señales que les mencionaba con el ligando y el receptor, pues va a tener ciertas propiedades, no todas las vías van a ser iguales, ¿sí? La primera va a ser de convergencia, ¿sí? Esa vía de convergencia, ¿a qué se refiere? Hay dos receptores, ¿sí? Cada uno se le une un ligando distinto y esas señales pueden interactuar entre ellas, ¿sí? Entonces lo van a ver aquí en la imagen, se unen las dos señales, convergen como su nombre lo dice, a estimular una misma proteína efectora. ¿Sí? La divergencia va a ser lo contrario. Entonces, un receptor unido a su ligando va a estimular a la proteína efectora y pues va esa proteína efectora a inducir más de una respuesta. La amplificación es un proceso más grande porque está igual que acá, se une ligando a su receptor, listo, digamos que en este caso se le une una enzima y la enzima, miren lo que hace que se amplifique la señal muchísimo, ¿sí? Entonces es una señal mucho más amplia que la divergencia. Y la retroalimentación, ¿sí? Que pues hay de dos tipos, que es positiva o negativa. Entonces, la retroalimentación positiva, ¿qué va a pasar? Digamos que la célula le llega una señal de ligando para que se induzca crecimiento, ¿sí? Listo, la célula comienza a crecer, pero ve que ya hay como un límite, ¿sí? O como que ya no necesita crecer más. Entonces ella, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer retroalimentación negativa, ¿sí? En este caso, y decir que ya no necesita inducir más crecimiento. Mientras que si fuera una retroalimentación positiva, digamos que sea la señal contraria, que necesita inducir más y más crecimiento, pues la célula va a estimular a su propio receptor para que siga estimulando la señal, ¿sí? Es básicamente eso, como los 4 tipos de propiedades.
¿Alguna pregunta con los cuatro, lo anterior? ¿No? Listo, chicos. Entonces, si quieren nos tomamos 5 o 10 minuticos y ya después arrancamos con